Mi nombre es Jonás, hijo de Amitai. Soy un hombre de pocas palabras, y mi vida ha sido tranquila en las tierras de Israel, dedicada al trabajo y la oración. Sin embargo, todo cambió un día que comenzó como cualquier otro, bajo el sol brillante y el cielo despejado de mi tierra. El calor era intenso, y la brisa apenas rozaba mi piel cuando escuché una voz en mi interior, una voz tan clara como el sonido de un trueno. Era la voz de Dios. Me dijo que fuera a Nínive, una ciudad inmensa y malvada, y que proclamaría allí un mensaje de juicio y advertencia. Las palabras retumbaron en mi mente. Nínive. Era una ciudad de leyendas, la capital del imperio asirio, conocida por su poder y crueldad. Los relatos de las atrocidades cometidas por su pueblo nos habían llegado como rumores lejanos, historias de un lugar que ningún hombre justo querría visitar. Esa ciudad era un símbolo de todo lo que yo despreciaba, y el miedo se apoderó de mí. ¿Cómo podría un hombre simple y temeroso de Dios llevar una advertencia divina a un pueblo tan temido? En mi angustia y desesperación, tomé una decisión. Aunque sabía que era inútil, decidí huir. Escapar de la presencia de Dios parecía una locura, pero la perspectiva de enfrentarme a los asirios era aún más aterradora. Así que, en lugar de dirigirme a Nínive, me dirigí al puerto de Jope con la esperanza de encontrar un barco que me llevara tan lejos como fuera posible. Sentía que cuanto más me alejara de mi misión, más seguro estaría de su peligro. Fue así como llegué a Jope, un puerto bullicioso y abarrotado, donde los barcos llegaban y partían cada día hacia destinos lejanos. La brisa marina soplaba con fuerza y el olor a sal y pescado impregnaba el aire mientras caminaba por el muelle. Observé a los mercaderes que vendían sus productos y los pescadores que descargaban su pesca del día. Todo parecía confuso y caótico, pero esa confusión me daba el anonimato que tanto buscaba. Finalmente, encontré un barco que se dirigía a Tarsis, una ciudad lejana en la otra punta del mundo conocido, y no dudé en subir a bordo. Era el lugar perfecto para escapar de la presencia de Dios, o al menos eso creía. Pagando la tarifa, me refugié en la bodega del barco, buscando el rincón más oscuro y apartado. Los demás pasajeros me miraban de reojo, tal vez preguntándose quién era aquel extraño que parecía tan ansioso por desaparecer. Pero no presté atención. Mi único deseo era alejarme de todo aquello que me recordara a Nínive y al mandato divino. Sin embargo, mientras el barco se adentraba en el mar, la inquietud comenzó a apoderarse de mí. Sabía que estaba huyendo, que mi desobediencia era un acto de rebeldía contra el Dios que me había elegido como su mensajero. Pero el miedo era más fuerte. Mis pensamientos se mezclaban con el vaivén de las olas, y el agotamiento finalmente me venció. Caí en un sueño inquieto, sin darme cuenta de que una tormenta se estaba gestando en el horizonte. Fui sacudido violentamente por los gritos de los marineros y el rugido del viento. Al abrir los ojos, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Subí a cubierta, y la escena que encontré era aterradora. El mar estaba embravecido, con olas enormes que golpeaban el barco con una furia desmedida. El cielo estaba cubierto de nubes negras y relámpagos iluminaban el rostro aterrorizado de los marineros. Los hombres, que eran intrépidos y valientes, se aferraban a los mástiles y rezaban desesperados, cada uno a sus propios dioses, rogando que la tormenta cesara, pero nada cambiaba, y su desesperación aumentaba con cada minuto. Fue entonces cuando uno de ellos, el capitán, se me acercó con una mirada de angustia. «¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho para que los dioses estén tan enojados?», me preguntó, su voz apenas audible en medio del estruendo de la tormenta. Respiré hondo y, con el peso de la culpa, les confesé: «Soy hebreo.
Temo al Señor, el Dios del cielo y de la tierra. Estoy huyendo de su presencia y esta tormenta es por mi causa. La confesión cayó sobre ellos como una sentencia, y sus rostros se llenaron de miedo y furia. Sabían que no era ninguna tormenta, sabía que estaba provocada por algo sobrenatural. Me preguntaron qué debían hacer para calmar el mar, y yo, con el corazón encogido, les dije lo que temía más que nada: láncenme al mar, y el mar se calmará. A pesar de mi confesión, los marineros dudaron. Eran hombres rudos, pero no querían cargar con la culpa de mi muerte. Intentaron remar hacia la costa, luchar contra la tormenta, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al final, exhaustos y sin esperanza, elevaron una oración al Señor, rogándole que no los culpara por lo que estaban a punto de hacer. Entonces, con una última mirada de compasión y resignación, me tomaron de los brazos y me lanzaron al mar. El agua me envolvió de inmediato, helada y oscura, arrastrándome hacia las profundidades. Mientras descendía, el sonido de la tormenta se desvaneció y sentí una paz extraña. Sabía que estaba enfrentando las consecuencias de mi desobediencia y en ese momento acepté mi destino. Pero Dios, en su misericordia, tenía otros planes. Una sombra gigantesca se movió a mi alrededor. En un instante fui tragado entero por una criatura colosal, un pez de dimensiones inimaginables. Dentro de su vientre, el tiempo perdió todo sentido. No había luz, solo un calor sofocante y el olor a entrañas. Durante 3 días y 3 noches, permanecí en ese lugar oscuro y húmedo, rodeado por el eco de mis propios pensamientos. Fue allí, en el vientre del pez, donde comprendí la magnitud de mi error y de la misericordia que necesitaba. Con el corazón lleno de arrepentimiento, clamé a Dios desde lo más profundo de mi alma. Desde el abismo clamo a ti, oh Señor. Recé con la voz quebrada. Le prometí que, si me daba otra oportunidad, cumpliría con su voluntad, sin importar el peligro que enfrentara. Finalmente, después de 3 días, sentí que el pez se agitaba con violencia. En un instante fui expulsado a la superficie y arrojado a la playa. Tosí y respiré el aire fresco, agradecido por estar vivo. Dios me había perdonado y me había dado una segunda oportunidad. Esta vez no iba a desaprovecharla. Sin dudarlo, emprendí mi viaje hacia Nínive. Caminé durante días, cruzando montañas y desiertos, hasta que finalmente llegué a la ciudad. Al ver sus murallas imponentes y el bullicio de sus calles, me invadió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que mi misión era arriesgada, pero también sabía que Dios estaba conmigo. Entré en la ciudad y comencé a proclamar el mensaje divino. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Repetí estas palabras una y otra vez mientras recorría las calles, esperando que la gente escuche. Al principio, algunos se burlaron de mí, pero poco a poco, el mensaje se expandió por toda la ciudad. Los ninivitas comenzaron a arrepentirse de sus actos, y hasta el propio rey, al escuchar mi advertencia, se despojó de sus vestiduras y se cubrió de cenizas en señal de arrepentimiento. Ordenó que toda la ciudad, desde el mayor hasta el menor, clamaran al Señor pidiendo misericordia. Observé esta escena con asombro y una mezcla de confusión y enojo. Había esperado que Dios trajera justicia sobre Nínive, pero en lugar de eso, vi cómo la ciudad entera se humillaba y buscaba el perdón divino. Salí de la ciudad y me senté en una colina cercana, esperando ver si realmente Dios los perdonaría. Mientras esperaba, una planta de ricino creció a mi lado, brindándome sombra y alivio. Sin embargo, al día siguiente, un gusano devoró la planta, y el sol volvió a golpear con fuerza. Frustrado le dije a Dios: ¿por qué te apiadas de esta gente tan cruel y me quitas hasta la sombra? Entonces escuché la voz de Dios una vez más:
Te afliges por un ricino que no cultivaste, que creció en una noche y pereció en otra. ¿Y no habría de tener compasión yo de Nínive, esa gran ciudad, donde habitan más de 120.000 personas que no saben distinguir su nombre? Dios había hablado con una sencillez tan profunda que sus palabras atravesaron mis defensas como una espada. Sentí cómo todo mi enojo, toda mi dureza, se disolvía en medio de esa pregunta que desnudaba la verdadera esencia del amor y la compasión divina. ¿Cómo podía yo, un hombre falible y limitado, cuestionar a Dios? Mientras escuchaba el eco de sus palabras en mi interior, mis pensamientos comenzaron a cambiar. Aquellas personas a las que yo había visto solo como enemigos, Dios las veía como hijos necesitados de guía, como seres humanos perdidos que apenas podían distinguir lo bueno de lo malo. Me dolía admitirlo, pero en el fondo, ellos y yo no éramos tan distintos. También yo había huido de Dios. También yo había necesitado de su paciencia y misericordia. Me quedé en silencio, mirando hacia la ciudad de Nínive bajo el cielo, que ya comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. No podía oír lo que los ninivitas estaban haciendo en ese momento, pero en mi mente los imaginé orando, arrepentidos, agradeciendo a un Dios que como había hecho conmigo. La brisa suave del atardecer sopló, y el cansancio de todo el viaje y de mis luchas internas comenzó a disolverse en esa paz que solo podía venir de Dios. Me quedé de pie en aquella colina, con la mirada fija en la ciudad de Nínive, que aún reflejaba la última luz del día. Sentí cómo cada pensamiento, cada emoción en conflicto, se iba calmando como las aguas después de una tormenta. Todo lo que había experimentado, el miedo, la huida, la desesperación en el vientre del pez, la ira y la frustración, finalmente encontré un propósito claro en esa última revelación. Mientras observaba el horizonte, comprendí que Dios no solo había usado mis palabras para transformar a Nínive, sino también mi corazón. Al enviarme a esa ciudad, Dios me había dado una lección que yo mismo necesitaba. Me mostró que su amor y misericordia no están limitados a un solo pueblo ni a quienes parecen dignos de recibirlos, sino que su compasión se extiende a todos los rincones de la tierra. Por primera vez me vi a mí mismo y a los ninivitas como iguales, todos necesitados de la gracia de Dios. Me había enfocado en el juicio, pero Él me había revelado algo más grande: su deseo de que cada ser humano tenga la oportunidad de redimirse, de arrepentirse y de volver a Él. Dios me había mostrado que su propósito es salvar, no destruir, y que, en su infinita compasión, Él siempre buscará dar una oportunidad a quienes muestran arrepentimiento sincero. Comprendí que lo que él deseaba no era un pueblo castigado, sino una ciudad transformada, un grupo de corazones vueltos hacia él en arrepentimiento. Mientras descendía de la colina, sentí el peso de esa verdad que antes había pasado por alto. Pensé en todo lo que Nínive representaba para mí y para mi pueblo: temor, odio, recuerdos de sufrimiento y rencor. Y sin embargo, Dios me había mostrado una dimensión de su amor que iba más allá de nuestras divisiones, un amor que no conoce frontera. Dejé atrás Nínive, sintiendo que ese viaje me había transformado tanto a mí como a la misma ciudad. Había comenzado como un profeta reacio y temeroso, y ahora volvía a saber que había sido testigo de un milagro, el cambio de un pueblo entero. No solo me había mostrado a Dios su compasión hacia Nínive, sino también hacia mí, dándome una segunda oportunidad para cumplir su mandato, guiándome cuando yo estaba perdido en el orgullo y el temor. Reflexioné en cómo mi viaje reflejaba el camino de cualquier hombre. Todos, en algún momento, enfrentamos las sombras de nuestros propios prejuicios, temores y limitaciones.
Todos, en algún punto, huimos de aquello que nos reta a cambiar, y todos, como Nínive, estamos a la espera de una voz que nos devuelva a la senda correcta. Lleno de paz y humildad, regresó a mi tierra, sabiendo que el Dios al que servía no era solo un juez justo, sino también un padre compasivo que ansía restaurar a cada uno de sus hijos. Había aprendido que su misericordia era tan inmensa y profunda como el mar, y que, en su amor eterno, Él siempre busca redimir, reconciliar y dar una nueva oportunidad a aquellos que claman desde lo más profundo de su corazón. En esa verdad encontré consuelo, una paz que nunca había experimentado y que me llenaba de propósito. Comprendí que Dios no solo buscaba un cambio en Nínive, sino también en mí, y que me había enviado en esa misión no solo para advertir, sino para enseñarme una lección que cambiaría mi vida por completo. Con cada paso de regreso a mi tierra, sentí que mi corazón latía con un entendimiento nuevo. Había visto el poder de la transformación, había sido testigo de un pueblo entero, volviendo su rostro hacia Dios en un acto de humildad y arrepentimiento. Entendí que, aunque a veces nos aferramos al juicio y al resentimiento, Dios es paciente y desea que todos lleguen al arrepentimiento, que cada alma tenga la oportunidad de volver a Él. No importa cuán lejos alguien haya caído. En el fondo, todos somos como Nínive, en espera de que su gracia nos encuentre y nos lleve de regreso. Dios busca redimirnos, darnos una segunda oportunidad, y nunca nos abandona, sino que siempre nos está llamando de regreso. Es como un padre que espera a sus hijos, observando cada uno de nuestros pasos, ansioso por vernos tomar el camino hacia Él, aun cuando estamos perdidos y desviados. Su paciencia es infinita y su amor es tan profundo. Dios busca redimirnos, darnos una segunda oportunidad, y nunca nos abandona, sino que siempre nos está llamando de regreso. Es como un padre que espera a sus hijos. Desde entonces llevo conmigo esa certeza. No importa cuántas veces me equivoque o cuán lejos me desvíe, su amor me alcanzará. Porque en su infinita bondad, Dios siempre nos está llamando a volver a Él, y ese es el propósito supremo. Al concluir mi relato, sentí que mi corazón estaba finalmente en paz. Había dejado de lado el juicio y el miedo, y en su lugar abrazaba la compasión y el entendimiento que Dios me había mostrado. Mi vida ya no era solo mía. Era un testimonio de la misericordia que había experimentado, un reflejo del amor que Él tiene por cada amanecer, cada susurro de viento, cada rostro que encuentro. Me recuerda la verdad que Dios me enseñó en Nínive. Su amor no tiene fin, su paciencia es eterna, y su deseo es la redención de todos sus hijos.